Hola chicos, bienvenidos a este nuevo tema, el tema 4, un tema fundamental en vuestro currículum como es el tema de cuidados de la piel, higiene personal y prevención de úlceras por presión. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer es hablar de la piel, esta capa que nos cubre y nos hace de barrera. Y no solamente es una capa protectora contra microorganismos y sustancias químicas o físicas como radiaciones solares, sino que tiene otras múltiples funciones como contener numerosas terminaciones nerviosas que nos comunican con el exterior. Tiene una regulación térmica, ya que en función de si hace frío o hace calor, los vasos se vasodilatan y se vasoconstriñen. Así, por ejemplo, cuando hace frío, la piel no se nos pone pálida porque se produce una vasoconstricción para que la sangre circulante se vaya hacia tejidos más nobles de nuestro cuerpo. Tiene una función inmunológica, ya que ya no solamente la propia piel hace de barrera, sino que en superficie hay numerosos leucocitos que lo que nos hacen es protegernos y ser esa primera barrera de contagio, de recepción de microorganismos. Por otro lado, evidentemente es una capa que segrega sustancias, con lo cual esta capa no solamente hace eliminar microorganismos a través de esa función inmunológica, sino que se permite también eliminar productos de desecho como por ejemplo el sebo. Pero también tiene una función termorreguladora gracias a la eliminación del sudor. También tiene una función de absorción de sustancias, de ahí que muchos medicamentos se pongan por vía tópica y por último también hablar de que es su función metabólica y la importancia que tiene la piel en la activación del colecalciferol para su posterior paso a vitamina D por medio de las radiaciones ultravioleta. Estas son las principales funciones de la piel y esto implica que una de nuestras funciones principales sea mantener en buen estado la salud de la piel de nuestro usuario. Las funciones de los técnicos de atención a personas en situación de dependencia van a ser aquellas funciones destinadas en el campo de la piel a una mejora de la misma. Y esta mejora o esta conservación de la piel se va a basar, por un lado, en la higiene de la piel y en otro lado, en la prevención de úlceras por presión. Vamos a empezar con este segundo concepto. Y antes de hablar de la prevención de estas úlceras, vamos a ver qué es una úlcera por presión. Una úlcera por presión es una pérdida de la epidermis, la dermis y a veces la hipodermis, causada por una necrosis, es decir, por una muerte de las células. ¿Y por qué se produce? Por una presión excesiva en una zona donde hay un hueso y entonces al presionar se produce una falta de irrigación y esto provoca al final una úlcera por presión. Ahora lo vamos a explicar con el siguiente dibujo. Aquí, como podéis ver, tenemos el grosor de la piel, en el cual tenemos la capa más superficial, que se llama epidermis, la capa más profunda, la siguiente en profundidad, que se llama dermis, y una capa, tejido subcutáneo y tejidos más profundos, que están formados por grasas, por músculos, y en contacto con estas está el tejido óseo. Cuando,
A ver, vale, sí. Aquí, cuando tenemos una zona de prominencias óseas, esta prominencia ósea en un paciente que está sufriendo durante mucho tiempo una presión constante de la zona sobre esta prominencia ósea, lo que se provoca es que aplaste estos vasos sanguíneos que van por aquí, y al aplastar no llega la suficiente irrigación a estos tejidos circundantes a esta zona, y lo que provoca es que, como no le llega irrigación, estos tejidos se mueren, y al morirse lo que provocan es una necrosis del tejido, y esto se deriva en una úlcera. ¿Vale? Pues este es uno de los grandes problemas que vamos a tener con los pacientes encamados, porque van a estar mucho tiempo postrados y siempre en la misma posición. Por lo tanto, una de nuestras principales indicaciones será movilizar a los usuarios. ¿Dónde se producen principalmente las úlceras por presión? Pues donde hay una piel muy finita y hay un hueso muy prominente. Por ejemplo, los pacientes que están acostados en decúbito supino, pues ¿dónde se va a hacer? Pues en los talones, en el sacro, o lo que es lo mismo, el hueso del culo, digamos, por decirlo de alguna manera vulgar, en los codos, en los omóplatos y en la cabeza, en el apoyo de la cabeza, de la parte posterior, en la parte occipital, contra la almohada. En decúbito lateral, pues principalmente en los tobillos o maleolos, en el cóndilo, en los cóndilos de las rodillas, en las prominencias de las crestas ilíacas o trocánters, en las costillas, en las manos, en los huesos de las clavículas y en las orejas. Quiero que veáis un poquito el dibujo, y más que estudiaros estos puntos, son puntos de lógica. En el momento que vosotros penséis cuáles son estas zonas que están en contacto y en presión, podréis deducir cuáles son estas zonas más susceptibles. ¿Por qué es importante conocer estas zonas? Porque son unas zonas que tenéis que ir revisando, sobre todo en profundidad, para que no se generen estas úlceras. Por último, en decúbito prono, pues en los dedos, en las rodillas, en la zona genital, en las mamas en las mujeres, en el acromion y las costillas tanto en hombres como en mujeres, y en las mejillas. Para evitar estas úlceras por presión, pues hay una serie de dispositivos que lo que hacen es acolchar estas zonas más susceptibles, como puede ser taloneras, guantes, o incluso podemos encontrar, como veis en el dibujo de abajo, un completo sistema de reducción de úlceras por presión para todo el cuerpo. Pero sin lugar a duda, lo más importante es hacer movilizaciones. ¿Cuáles son las causas principales para que se produzcan úlceras por presión y cuáles son los mecanismos preventivos? Aquí os he marcado 3 principales causas, y posteriormente en esta columna tenéis las causas más específicas, y a partir de ahí cuáles son los mecanismos de prevención de las mismas. Por ejemplo, ¿qué hacemos en los casos en los cuales hay ¿qué se produce cuando hay una presión mantenida de una zona donde existe una prominencia ósea? Eso ya hemos dicho que es el concepto de úlcera. Pues en este tipo de casos se va a producir una úlcera, y estas úlceras tenemos que considerar que están producidas, como hemos dicho, sobre todo por una inmovilidad de los pacientes. Pues ¿qué tenemos que hacer? Realizar cambios posturales de estos pacientes. ¿Y cómo se hacen estos cambios posturales? Pues ya lo veremos después, cómo tenemos que hacer los cambios de decúbito lateral a decúbito prono a decúbito
supino. Otro de los problemas que tenemos con las úlceras por presión es las personas que tienen defectos sensitivos, es decir, que tienen, por ejemplo, pues una parestesia de un miembro, es decir, que lo tienen dormido. Estos pacientes son más susceptibles de tener úlceras por presión, principalmente porque no se pueden quejar. Por lo tanto, ante estos pacientes, lo que tenemos que hacer es llevarlos controlados, es tenerlos controlados, aunque ellos no se den cuenta, controlar esta movilidad de los propios pacientes. Más cosas. Hemos dicho que otro de los motivos es la falta de irrigación, de los tejidos, porque hay un aplastamiento contra la zona ósea, la prominencia ósea. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues una manera de mejorar la irrigación es dar masajes para mejorar la misma. Esto lo veremos ahora después cómo se realizan todos estos pasos. Ya hemos pasado el primer gran bloque, los mecanismos que están relacionados con una presión excesiva. Pero también hay otra serie de mecanismos que son susceptibles de que se produzcan úlceras por presión. No son mecanismos directos, sino mecanismos indirectos para que se generen úlceras por presión. Vamos a hablar de un grupo de factores de riesgo, como son los estados generales de la persona. Una persona que esté mal hidratada o mal nutrida es una persona que tiene más susceptibilidad de tener una úlcera por presión. ¿Qué tenemos que hacer con estas personas? Pues hidratarlas correctamente y que la persona tenga una alimentación correcta, sobre todo centrándonos en darle pues vitaminas hidrosolubles, como por ejemplo la vitamina B y la vitamina C. Hay determinadas patologías que hacen que la piel sea más débil y más susceptible a infecciones, como por ejemplo la diabetes. Pues también en este tipo de pacientes hay que llevarlos muy controlados para que no se generen úlceras por presión. Mantenimiento constante de estos pacientes. Esas son las principales causas a nivel general del estado de la persona, y vamos a irnos a otro gran bloque relacionado con las úlceras por presión, que es una serie de factores de riesgo importantes, como son los siguientes. Primero, la humedad. La humedad favorece el que se puedan generar infecciones, y esto posteriormente se traducirá en una mayor tendencia de la producción de úlceras por presión. Por lo tanto, tenemos que secar adecuadamente al paciente y cambiar los pañales cuando sea preciso. La suciedad, evidentemente, es un factor que lo que hace es aumentar el riesgo de infecciones, y pues se tiene que limpiar adecuadamente la piel, y siempre evitando pues cremas hidratantes, se tiene que evitar colonias, alcohol y talco. ¿Por qué? Porque estos productos lo que hacen a la larga, o a la media, mejor dicho, es resecar la piel. Con lo cual lo que tenemos que velar mucho es la utilización de cremas hidratantes. Muy relacionado con el punto anterior están las infecciones en la piel, con lo cual pues tenemos que evitar que se produzcan infecciones en la piel, y el punto más importante para que no se produzcan es una buena higiene. Un factor importante son los arrastres. Los arrastres del paciente sobre la cama lo que van a hacer es provocar fuerzas de cizallamiento que posteriormente se van a derivar en úlceras, mayor tendencia a hacer úlceras, por lo cual hay que realizar los movimientos con cuidado y siempre evitando los arrastres. Y también otro mecanismo externo que puede provocar úlceras por presión es que metamos un cuerpo extraño en la piel, en la cama, como por ejemplo el que caigan restos de comida como migas de pan, o por ejemplo que las sábanas estén arrugadas. Todos estos mecanismos lo que hacen es hacer el efecto de ese hueso que comprimía los tejidos. En este caso no va a existir un hueso, pero va a existir un cuerpo extraño que haga que los tejidos sean más susceptibles a tener úlceras por presión. Vamos a hacer un cambio en el temario y nos vamos a ir a las últimas diapositivas para tratar un poquito cómo se pueden corregir estas úlceras.
Lo primero que tenemos que considerar es, como hemos dicho antes, la aplicación de masajes. La aplicación de masajes, la aplicación de masajes es el principal mecanismo de prevención, junto con las movilizaciones, para evitar que se generen úlceras por presión. Por lo tanto, es una maniobra que hay que realizar frecuentemente, sobre todo en la higiene del paciente. ¿Qué hay que hacer? Pues se coloca, después de la higiene del paciente, un producto, una loción, tipo vaselina o tipo de crema hidratante, y lo que vamos a hacer es untarla en nuestras manos, vamos a frotar las manos de manera que evitemos que el producto hidratante esté demasiado frío y el paciente pues sienta molestias al aplicárselo. Y lo que vamos a hacer es dar el masaje sobre la piel sana, nunca sobre la piel ya con una úlcera, pero sí que vamos a aplicarlo sobre todo en estas zonas que eran más susceptibles a las úlceras. Y sobre todo en la zona de los pies, que son zonas que son, por antonomasia, las zonas más susceptibles a que se produzcan úlceras por presión. Los movimientos que tenemos que realizar son movimientos circulares para que se produzca una mayor irrigación de estas zonas, y otro de los mecanismos interesantes es dar pellizcos, ¿vale? Al dar pellizcos sobre esta piel lo que hacemos es una reactivación de los mismos. Y podemos acabar con otros movimientos circulares. Pero bueno, principalmente que conozcáis estos dos puntos, movimientos circulares sobre la piel y por otro lado ir pellizcándola para favorecer la irrigación. Como hemos dicho, la principal medida para la prevención de las úlceras por presión será realizar movilizaciones. Entonces, más que explicar punto por punto cada uno de estos puntos, lo que vamos a hacer es verlos en un vídeo. Vamos a reducir la pantalla y vamos a asociar los vídeos que tenéis aquí. Vamos a empezar a ver cómo pasar un paciente que esté acostado boca arriba, es decir, que esté en decúbito supino, a decúbito lateral. Lo primero que tenemos que hacer es principalmente realizar el movimiento con dos operadores. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que uno de los problemas que vamos a tener es que si no realizamos el movimiento con dos operadores, lo que favoreceremos es que se generen arrastres, y los arrastres son subsidiarios de provocar posteriormente úlceras por presión. Entonces, dos operadores van a pasar las manos por debajo del paciente y lo van a llevar a un extremo. Vamos a separar el brazo hacia donde vamos a girar, vamos a levantar la pierna, flexionar la pierna contraria al giro, y vamos hacia el lugar donde vaya el giro, el auxiliar va a girar al paciente. Ya solamente nos faltará colocar una serie de almohadas o protectores para que el paciente esté cómodo en la posición donde se coloca. Lo colocamos en la cabeza, entre las piernas, y si el paciente está incómodo porque está clavándose el hombro de donde ha girado, lo que haremos será separarlo ligeramente. Para volver a la posición que teníamos anteriormente, una posición de decúbito supino, el técnico que estaba en el otro lado, a ver si lo consigo aquí, el técnico que estaba en este lado, lo que tiene que hacer es tirar del paciente, o bien el técnico hacia donde ha hecho el giro, lo que tiene que hacer, como tiene la pierna flexionada, es empujar ligeramente al paciente de manera que gire y vuelva a la posición originaria donde estaba. Muy bien, pues esto con respecto a decúbito lateral, decúbito supino.
Y vamos a ver ahora de decúbito supino a decúbito prono, es decir, de boca arriba a boca abajo directamente sin pasar por decúbito lateral. Mirar, este movimiento quería hacer mención a él porque empieza mal porque empieza arrastrando al paciente. Este movimiento lo que provocará es que se generen arrastres y sean más susceptibles de que se hagan úlceras por presión. Lo llevamos hacia un lado de la cama, pero ahí estamos provocando úlceras por presión, sobre todo en ese primer movimiento. Subimos la mano hacia donde vayamos a girar a la cabeza del paciente o del usuario. La otra mano la dejamos en el cuerpo del paciente o del usuario. Levantamos la rodilla hacia donde va a girar y fijaros en esa colocación de la mano. Lo que hacemos es colocar nuestra mano introducida entre el hueco que ha dejado la rodilla flexionada y la otra pierna. Cogemos de los hombros, del hombro donde va del lado contrario al giro, y lo que hacemos es girar. Y ya tenemos al paciente girado. Una vez tengamos hecho esto, lo reposicionamos en la cama adecuadamente y ya lo tendríamos. ¿Cómo hacer el movimiento contrario de decúbito prono a decúbito supino? Pues de la siguiente manera. En primer lugar, lo que vamos a hacer es colocar el brazo encima de la cabeza, ¿vale? El brazo hacia donde aquí, bueno, vamos a empezar primero con este movimiento. El brazo donde no se va a realizar el giro, el brazo más lejano al giro, se va a colocar bajo las piernas del paciente. El brazo lejano al giro, cercano al giro, es decir, aquel de allá, lo vamos a colocar encima de la cabeza del paciente. Ese brazo va a estar encima de la cabeza del paciente para que no se quede aplastado cuando el paciente gire. Entrelazaremos las piernas una contra la otra y volveremos a colocar nuestra mano en la zona de giro, en la zona entre las dos piernas. Y vamos a tomar el hombro lejano hacia el giro del paciente. Y a partir de ahí, ese movimiento se realiza solo. Bien, este punto es interesante que lo practiquéis vosotros y a partir de ahí, pues que lo vayáis realizando para hacer unas medidas correctas de giro de pacientes. Lo he dicho, estas dos son las medidas más importantes que vais a tener que aprender en cuanto a la higiene, en cuanto a la generación de úlceras por presión. Por un lado, el movimiento del paciente para evitar esas úlceras por presión y el masajeo de la zona. Y vamos al segundo gran punto, la higiene personal del paciente. Ya hemos tratado las úlceras, vamos a hablar de la higiene personal del paciente. ¿Qué es la higiene del paciente? Pues son aquellos procedimientos que vamos a realizar para mantener limpia la piel y las mucosas del paciente para evitar infecciones de su piel. Ya hemos dicho que el principal mecanismo positivo es el que se evitan infecciones, pero también vamos a eliminar células descamadas, células que estén muertas en superficies, que van a ser un buen reservorio para los agentes infecciosos. Por otro lado, lo que vamos a hacer es una buena higiene, se va a asociar a un masaje de la zona, con lo cual también lo que estamos haciendo es aumentar la circulación. El paciente se va a sentir más fresco a la hora después de realizar el baño. Y pues una serie de efectos positivos sociales, como son pues eliminar malos olores, aumentar la autoestima del paciente y mejorar y favorecer las relaciones sociales. ¿Qué medidas se incluyen en la higiene del usuario? Pues el baño, el lavado de manos, la limpieza de boca, de la prótesis dental, cuidado del pelo, afeitado, higiene de ojos, nariz y oídos, higiene de genitales e higiene de pies.
Ahora posteriormente vamos a ir viendo cada uno de ellos. Pero antes de entrar en materia, algunas consideraciones. En primer lugar, lo primero que hay que hacer es ver qué grado de dependencia va a tener nuestro paciente. Y siempre vamos a intentar favorecer al máximo la autonomía del usuario, para que él sea el que, en cierta manera, sea partícipe de su propia higiene. Y a aquellos pacientes en los cuales sean dependientes, nuestra función solamente será vigilarlo. ¿Cómo valoramos las necesidades del paciente para ver si es dependiente, parcialmente dependiente o independiente? Pues la movilidad, la capacidad que tiene de realizar movimientos o de levantarse, si este paciente está encamado, si es un paciente emocionalmente estable, si tiene problemas mentales, si es un paciente que está en la UCI, un paciente si el paciente está consciente, si presenta vías. Entonces, en función de una serie de parámetros, vamos a determinar el grado de dependencia que va a tener este paciente y a partir de ahí vamos a aplicar las medidas específicas para mejorar la higiene del mismo. Aquí vemos una serie de mecanismos para comprobar, para mejorar la higiene del día a día del paciente. Como son, por ejemplo, un monomando de la ducha. El monomando de la ducha es un tipo de grifo que nos va a ayudar a considerar una mayor higiene del paciente. Por ejemplo, vamos a considerar también alguna serie de mecanismos como asideros para que el paciente se pueda apoyar y se pueda duchar correctamente sin llegar a caerse. Vamos a considerar, por ejemplo, elevadores de váter. Estos elevadores de váter lo que van a favorecer es que los pacientes que tengan dificultad a la hora de sentarse en la taza del váter tengan más facilidad para llegar a ella. Vamos a considerar también sillas de ruedas para la ducha, como es la que estáis viendo en la fotografía, y unas sillas específicas para váter, en la cual tiene un decantador abajo, una cubeta para que permita recoger las deposiciones del paciente. Vamos a contar también con como veis en esta foto, con un asiento de baño giratorio para favorecer que el paciente pueda acudir o pueda ir con facilidad a la ducha, no haya que hacer un gran movimiento para introducirlo dentro de la ducha, sino que sea muy fácil con un giro automático que va a hacer esta propia silla. O vamos a considerar, por ejemplo, medidas como mangos regulables y adaptables a determinados objetos de limpieza, como pueden ser esponjas de baño. Estos son algunos de los instrumentos de apoyo. Existen muchísimos y en cada residencia pues hay diferentes tipos de instrumentos de apoyo y no quiero entrar tampoco en detalle a hablar mucho de ellos porque en función del sitio donde trabajéis vais a encontrar unos u otros. Vamos a dar una serie de indicaciones con respecto a la higiene del usuario, como son que antes de comenzar, evidentemente, hay que preparar todo el material y después de terminar hay que recogerlo todo y dejar el paciente en una posición correcta. Siempre se debe hacer la higiene al menos una vez al día. Siempre se debe ser constante con la hora de realizar la higiene del paciente. Todas las higienes deben hacerse a la misma hora. La habitación tiene que cumplir una serie de condiciones específicas, como que esté a 24 o 26 grados, no haya corrientes de aire. El agua debe estar tibia y es muy importante que el paciente cuente con unas condiciones de intimidad que le permitan realizar adecuadamente esta higiene del paciente.
Siempre tenemos que considerar que los pacientes que lleven vías o lleven sondas son pacientes que no se les puede quitar esta vía o esta sonda, y que tampoco pueden estar presionadas, y en concreto de las sondas interesa que no estén dobladas para evitar reflujos, y tampoco que estén más altas que la zona desde la cual están evacuando. Es conveniente dar masajes, ya hemos dicho, para prevenir las úlceras por presión y anticiparnos a que se generen, con lo cual es un buen momento el tema de la higiene del paciente para evaluar si el paciente tiene úlceras por presión, o hay algún factor que implica que se pueda estar generando en ese momento. Vamos a hablar acerca de los pacientes que sean independientes o parcialmente dependientes. Para estos pacientes lo que vamos a hacer es o bien ducharlos, o bien bañarlos, o bien que se duchen, o bien que se bañen. Como hemos dicho, tenemos que darle la máxima libertad, la máxima autonomía para que él lo haga por él mismo, de igual manera para que él se vista. Y conviene que las superficies sean antideslizantes y que tengan esas de sujeción para evitar posibles caídas. Hemos de prevenir que haya presencia de obstáculos. El váter no tiene que tener, debe tener asideros para poder coger y sentarse perfectamente, y debe estar ligeramente más alto para favorecer que puedan sentarse adecuadamente. Los grifos monomando al paciente le van a facilitar la apertura y el cierre, como ya hemos visto también. Hemos de evitar que las puertas de pacientes dependientes tengan pasadores, pestillos por dentro, para evitar que el paciente se pueda quedar encerrado. Y la temperatura de la ducha debe estar entre 22 y 25 grados, y la temperatura del agua del baño tiene que estar un poquito más alta, entre 37 y 40 minutos. Y vamos a proceder en este largo esquema a hablar un poquito de el aseo del paciente encamado. Pienso que más que enumerar todos los pasos, lo que podemos hacer es ver un vídeo, y a partir de ahí pues hablar un poquito de la higiene del paciente. Entonces vamos a verlo, y lo primero que tenemos que hacer es quitar la ropa, evidentemente lavarnos las manos. A ver, vamos a ponerlo un poquito más para atrás. Vale. Tenemos que lavarnos las manos y ponernos guantes, y todo el material tiene que estar preparado previamente. Y cuando hablo de material me refiero a esponjas desechables, jabón neutro, suero salino, torundas, cuñas y botellas, material de higiene personal como un cepillo, un peine, cremas hidratantes, material para aseo de ojos, que ya lo hemos dicho, material para higiene bucal como cepillos, torundas, antiséptico como clorexidina, y toallas. También tiene que estar la lencería de cama, y aparte de la lencería pues tiene que existir medidas higiénicas de ropa para el paciente, como son un pijama y una bata. Lo primero que se ha de hacer es informar al paciente de aquello que se va a realizar. Y aquí vemos, bueno, antes de seguir, todo este material lo tenemos aquí, unas palanganas. Aquí tenemos jabón, tenemos solución antiséptica, la ropa de cama, y todo esto tiene que estar en el carro de lencería del paciente. Un carro individual, en este caso veis un carro individual que solamente va a llevar la ropa específica para ese paciente. Bueno, como ya sabéis, hemos hablado de las medidas generales,
y se tiene que preparar todo el material adecuadamente. La colocación de los guantes desechables, ya hemos hablado de ella. Pedirle al paciente que colabore y retiramos la ropa de cama. Aquí me gustaría hacer el inciso de, en primer lugar, no desnudar a todo el paciente, sino únicamente aquella, o no quitar las sábanas a todo el paciente, solamente aquella zona que vayamos a limpiar. Y si el paciente tiene pijama, lo primero que tenemos que hacer es quitar ese pijama, y para quitarlo tenemos dos opciones: o bien levantar la cama y quitar la parte superior, o si no podemos levantar la cama, está contraindicado realizarlo. Lo que vamos a realizar son movimientos de cúbito supino a decúbito lateral para quitar este pijama. Con respecto a quitar si el paciente cuenta con un sondaje, hemos de considerar que se ha de quitar en último lugar el brazo de donde está la sonda, ¿vale? Porque es más cómodo. Quitamos el brazo, si en la parte derecha, vamos a pensar en esta chica, si se va a quitar la parte superior del pijama y lleva aquí un sondaje, quitaremos primero este lado, que va a ser más fácil de quitar, desabrochamos y quitamos este lado, y por último lo que vamos a hacer es sacar toda la parte superior del pijama, y a partir de ahí ya la bolsa va a salir sola por ahí. Va a ser mucho más fácil de salir la bolsa. Y al contrario, a la hora de colocar la ropa de cama, la ropa de lencería del paciente, vamos a introducir primero la zona del suero, y después vamos a colocar la otra parte, de manera que va a ser mucho más fácil así. Lo mismo pasa en la parte inferior con sondajes. Vamos a sacar primero la pierna que no tiene el sondaje, y después vamos a sacar la pierna por la que el sondaje sale. Aquí tampoco está dicho. Se le ofrece. Este vídeo tiene algunos errores, o más que errores, lo que tiene son algunos puntos que habría que incluir, que lo iremos viendo posteriormente en otros vídeos. Le ofrecemos una cuña y botella antes de empezar, para que el paciente pues, pueda realizar las deposiciones. Después lo que vamos a hacer es lavar el pelo. Retiramos la ropa de cama, como ya hemos dicho, y el pijama, y solamente, o bien no eliminamos toda la sábana, o solamente eliminamos la parte que nos interese limpiar en ese momento. Lo siguiente que hacemos, vamos a empezar con el lavado del pelo. Para el lavado del pelo, lo veremos después en otra diapositiva. En el caso de que sea varón, vamos a realizar un afeitado si procede, y vamos a ver la limpieza propiamente dicha del resto de partes. Ya estáis viendo cómo estamos realizando el decúbito supino, y empieza a limpiar los ojos. Los ojos, para limpiarlos, no se limpian con jabón, se limpian con una gasa estéril y suero fisiológico, y se tienen que limpiar del lagrimal hacia la parte de fuera, es decir, desde la base del lagrimal hasta la parte externa. Solamente no se hará en aquellos pacientes que tengan infecciones purulentas en los ojos, que se hará en ángulo contrario, es decir, desde la parte externa hasta la parte interna del lagrimal, y tiene su lógica, porque si el foco infeccioso lo tenemos en el lagrimal, que es el que está generando ese pus, lo que estamos haciendo es yendo de las zonas más limpias a las zonas más sucias. Vamos a limpiar aquí vemos la limpieza de ojos, como hemos dicho, del lagrimal hasta
la parte externa. Fijaros cómo después lo que se ha realizado es una limpieza un secado de la zona, dando pequeños golpecitos. En siguiente lugar, vamos a limpiar, bueno, aquí también pues discrepamos en el orden. Nosotros hemos indicado que vamos a limpiar la nariz. La nariz de igual manera se limpia pues con suero salino y pañuelos desechables, quitando pues las secreciones que estén a nivel más externo. Y si lleva una sonda nasogástrica, es decir, un tubito que le proporciona alimentación a través de la nariz, es muy importante que además de limpiarlo bien con suero fisiológico, movamos ligeramente este sondaje para que el sondaje no apriete constantemente una zona de la nariz y lo que provoca sea una úlcera, con lo cual vamos a movernos de una posición a otra. Vamos a facilitarle al paciente maniobras para realizar la higiene de la boca, de los dientes, que ya posteriormente hablaremos de ella. Y ahora sí vamos a limpiar la cara y las orejas, pues utilizando gasa y sueros. Tampoco utilizamos jabón. Las orejas tenemos que tener la consideración de que no vamos a utilizar nunca bastoncillos. Ahora ya seguimos con el tren superior, con tórax, miembros superiores y abdomen, y aquí sí que vamos a aplicar jabón y una manopla. Vamos a realizar movimientos circulares, vamos a ir viéndolo en el vídeo, movimientos circulares, a ver, ahí está, movimientos circulares que a la vez que están limpiando, están favoreciendo la irrigación de las zonas, por ese masajeo que se le está facilitando. Y aquí tenemos que tener la consideración de que es muy importante que no realicemos, que mantengamos una higiene correcta, sobre todo de la higiene de los dedos y de las uñas, que son lugares donde se acumula bastantes infecciones. Y es muy importante que el secado sea correcto, siempre dando pequeños golpecitos para secar y sobre todo secar muy bien aquellas zonas que sean más susceptibles de quedar humedad, como son las axilas, los pliegues mamarios, el ombligo y los espacios interdigitales. De igual manera vamos a proceder con la zona de los pies, pero antes de seguir hacia adelante, hacia los pies, vamos a cubrir la parte superior con una toalla. Vamos a limpiar los pies de la misma manera, siempre con el mayor cuidado posible. Hemos de decir antes de seguir que para esta técnica sobre todo de la higiene de las piernas, es importante levantar ligeramente las piernas y colocar un empapador para que el paciente pues no se quede con agua en el cubrecolchón posteriormente y que sea susceptible de salir posteriormente. A pesar de que vamos a realizar también en esta maniobra al final el cambio de la ropa de la cama. Lo dicho, limpiamos los pies con movimientos circulares y es muy importante que insistir mucho en los pies con esos movimientos circulares y con un masajeo con cremas hidratantes de la zona de los pies. Se debe realizar correctamente el corte de las uñas y también es importante un buen secado, sobre todo de los pies, para evitar úlceras que se quede humedad, que sea susceptible de que se generen posteriormente úlceras por presión. Aquí también tengo una ligera discrepancia con la técnica que se ha descrito. Lo primero que realizaríamos antes de pasar a la higiene genital sería la higiene de la zona
posterior del paciente, de la zona dorsal, y para ello lo que realizaríamos sería colocar lo que hemos visto antes con movimientos del paciente. Pasaríamos al paciente a decúbito lateral, y para ello lo que realizamos es levantar la pierna, le hacemos girar y iniciamos la higiene del paciente por la región posterior. Hemos colocado en primer lugar un empapador también en esta zona, y pues con movimientos circulares limpiamos adecuadamente pues todas las zonas de la región posterior, y secando siempre, como ya hemos dicho, con movimientos circulares o con movimientos a golpecitos. Como hemos dicho, la espalda es una zona muy susceptible de que se genere úlceras por presión al principio, y también la zona sacra, con lo cual es importante hidratarlo correctamente con una crema hidratante. En este momento no sería quizás el mejor momento para hacer el cambio de la ropa de cama, como indica aquí, sino nos centraríamos en la higiene genital. Pero antes de iniciar la higiene genital, lo que vamos a realizar es el cambio de agua. Es muy importante que en este momento hagamos un cambio de agua, de toda el agua que hemos utilizado anteriormente para el resto del cuerpo. Y cuidado, porque la técnica está muy descrita para que siempre se realice primero la higiene del área genital, para pasar posteriormente a la higiene del área anal, de más limpio a más sucio. Es importante secar bien los pliegues, y si tuviera pañal lo cambiaremos, como ahora posteriormente veremos. Y va a ser en este momento cuando una vez hayamos realizado esa higiene de la zona anal y de la zona genital, volvamos a colocar al paciente en decúbito lateral para empezar a hacer la cama. Pues hasta aquí este apartado del aseo del paciente encamado a nivel general, pero vamos a ir viendo cada uno de los pasos más complicados para que se pueda entender mejor. Habíamos visto el paso número 5, el lavado de pelo. Pues vamos a ver cómo se realizaría. Ponemos un cubo de agua bajo una esquina de del cabecero del paciente. Hacemos lo que se llama maniobra de Rosser, que es llevar al paciente hacia un extremo de la cama. Bajo este extremo de la cama vamos a colocar un empapador o bien una toalla y una bolsa de basura, que va a desembocar en el cubo que hemos colocado. Aquí concretamente hemos colocado una toalla con un plastiquito. Ahí se ve la toalla, y el plástico pues también se ve, que va a desembocar en el cubo. Y pues a partir de ahí pues ya podemos realizar la higiene del lavado del paciente, del lavado de pelo del paciente, considerando que se deben realizar movimientos circulares, enjabonando toda la cabeza. Este hecho se puede repetir otra vez más, se puede realizar 2 veces, el enjuagado, o sea, el enjabonado del pelo del paciente, y siempre se debe acabar, evidentemente, por un enjuagado del mismo, para posteriormente considerar el secado de la cabeza de este paciente. Seguimos. Otra de los puntos que hemos dejado en el aire es el cepillado de la boca del paciente. Podemos contar con 2 tipos de pacientes: aquellos pacientes que sean conscientes, en el cuales ellos mismos pueden realizar su propia higiene, y para ello le pondremos una toalla sobre su cabeza y una palangana donde escupa. Le facilitamos un cepillo con pasta, y este va a realizar la higiene rutinaria que él tenga de la boca.
Si por lo que fuera el paciente no es capaz de realizar por él mismo la higiene, lo que vamos a realizar es hacer nosotros mismos la higiene del mismo. Y para ello vamos a colocar unas pinzas kosher, y vamos a impregnarla con una torunda y con clorhexidina. Aquí en este vídeo no se va a apreciar el uso de las pinzas kosher, directamente va a empapar la torunda. Para mí es un error porque únicamente con la gasa nos va a costar llegar a las zonas más distales de la boca y con unas pinzas vamos a poder llegar a extremos más posteriores. Secamos con la clorhexidina y a partir de ahí abrimos la boca del paciente y comenzamos a limpiar todas las superficies. Sería interesante que tanto en el paciente consciente como el paciente inconsciente acabemos echándole vaselina sobre sus labios para conseguir hidratarlos de una manera más adecuada. Seguimos nuestra andadura y en el paso, también hablábamos del corte de las uñas. Es interesante que el corte de las uñas se realice en ángulo recto en la zona de los pies, mientras que en ángulo redondeado en las manos. Para eso vamos a utilizar corta uñas específicos para los pacientes, para que el corte de las uñas evite posteriormente que pueda haber riesgos de infecciones de uñas por cortes inadecuados. Seguimos, vamos a hablar ahora de qué pasa con aquellos pacientes que tienen una escasa o nula movilidad para realizar la micción o la defecación. Pues en el caso de los varones, cuando orinan, vamos a colocarles una botella, y en el caso de las mujeres, para orinar y para defecar, van a usar una cuña, y mientras que los hombres, cuando vayan a defecar, también van a utilizar una cuña. En el caso de la botella, pues se le ofrece al varón la botella para que orine, y si él no es capaz de hacerlo por él mismo, lo que vamos a hacer es introducírsela en el pene para que pueda orinar de la manera más adecuada. Mientras que en el caso de la cuña, de un paciente incapacitado que no pueda moverse por él mismo, lo que vamos a realizar será una movilización para llevar la cuña a la zona anal. Vamos a ver un vídeo de cómo se realizaría, un vídeo cortito. Destapamos al paciente y lo que hacemos es esta posición de lateral, aquí no se ve porque es un muñeco, llevamos a la posición lateral como ya hemos visto en los dos vídeos anteriores. Una vez que lo hayamos puesto en posición lateral, lo que vamos a hacer es coger y colocar un empapador, y vamos a colocar una cuña sobre la zona anal para que sea el paciente el que pueda defecar. Al cabo de los minutos iremos a comprobar si ha defecado correctamente. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que sean incapaces de tener un control sobre los esfínteres? Pues y tengan lo que se llama incontinencia urinaria o fecal, pues tenemos que usar un pañal. La técnica del pañal también se describe en el siguiente vídeo y pasamos a explicarla. Lo que hacemos es soltar el pañal, tanto de un lado como de otro, de los adhesivos que contiene, y lo que vamos a hacer es doblarlo hacia los extremos, hacia las proximidades del paciente, siempre hacia el mismo lado. Si decidimos
el lado derecho, pues todos los extremos que vamos eliminando, los pegamos a la parte derecha del cuerpo. Colocamos al paciente en decúbito lateral, es decir, subimos la rodilla, flexionamos la rodilla y tomamos de los hombros y realizamos ese giro del paciente. Y pues seguimos cogiendo y doblando este pañal lo más cercano al paciente. Colocamos un pañal nuevo que cuando el paciente se coloque en decúbito supino caiga encima de la posición adecuada para él. Lo acercamos lo máximo posible a este y una vez que tenemos ese pañal perfectamente colocado en la posición correcta, giramos al paciente y el pañal cae encima. Vamos a quitar este pañal sucio. Ya lo tendremos levantando la pierna, ya podremos, y girándolo, ya podremos quitar el pañal sucio. Y pues vamos a adaptar el limpio a ese lado del paciente. Y ya pues solamente nos faltará pues extenderlo y colocarlo adaptando adhesivos a las partes laterales. Bien, pues este vídeo ya lo tenemos también. Bueno, y existen casos en los cuales pues haya que hacer un sondaje vesical, es decir, la introducción de una sonda por vía urinaria para extracción de la orina por la vejiga. Estos casos se usan en pacientes que sean inconscientes o en pacientes que tengan incontinencia urinaria y no coloquemos un pañal. En estos casos lo que hacemos será, tenemos que considerar que se debe hacer una higiene, en el mismo momento que se hace la higiene genital, es conveniente realizar una higiene escrupulosa del sondaje, y para ello lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, vamos a colocar un empapador debajo de la zona donde esté este sondaje vesical. Y bueno, vamos a verlo en un vídeo que tengo aquí. Bueno, este vídeo no es exactamente, lo vamos a explicar de viva voz. Lo que hacemos es colocamos el empapador y limpiamos la zona del meato urinario. Esa zona se ha de limpiar correctamente, en primer lugar utilizando para ello sustancias específicas como son agua y jabón, y evitando que esta zona se produzcan movimientos o extracciones de este sondaje vesical. También sería interesante realizar rotaciones de este sondaje vesical para evitar que se produzcan adherencias del sondaje vesical a la zona urinaria, del meato urinario, pero también para evitar que se produzcan úlceras por presión del sondaje vesical contra alguna de las partes, por ejemplo, de la uretra. Una vez hayamos limpiado perfectamente bien la junta existente entre el sondaje vesical y la uretra, vamos a estirar nuestra gasa, limpiando adecuadamente lo que es en la zona del tubo distal, sin que éste llegue a moverse. Es decir, sería un movimiento de que limpiamos con una sonda, con una gasa, limpiamos la zona genital de manera
la zona del tubo distal, perdón, para que no haya riesgos de infección tampoco en este. Y únicamente decir que el sondaje acabará en una bolsa y esta bolsa puede ser abierta o cerrada. La sonda se colocará en los pacientes que tengan movilidad a la altura de la pierna y en los pacientes que estén postrados en las cercanías del suelo, nunca en el suelo, evidentemente. Ahí pone suelo, pero cuando me refiero a suelo, vamos a ponerlo ahora, me refiero a las cercanías del suelo. ¿Por qué? Y esto tiene su lógica. Porque el paciente postrado, lo que necesita, el paciente no se va a mover, con lo cual tenemos que colocar esta bolsa en una zona que no nos moleste, mientras que en los pacientes que tengan movilidad, lo que queremos es conseguir que el paciente se pueda mover, y para eso el sondaje tiene que estar ligado a la pierna, como se ve en el dibujo que veis en esta posición. Y estas bolsas pueden ser abiertas o cerradas. Las bolsas abiertas son aquellas que no tienen un grifo en la punta, con lo cual será necesario tirar toda la bolsa. Actualmente estas bolsas están algo en desecho porque tienen más riesgo de producir infecciones. Para realizar la limpieza de la misma, lo primero que hay que hacer es pinzar con unas pinzas kosher, tomar la sonda Foley para evitar estirar y poder mover el sondaje vesical, y lo que hacemos es, como hemos dicho, aguantar para que no se mueva y estirar fuerte. Enseguida lo vais a ver. Fijaros cómo siempre se aguanta y a partir de ahí se presiona. Y a partir de ahí quitamos las pinzas kosher. No las vamos a quitar porque esta... A ver que busque un punto anterior. Vale. Aquí veis las pinzas kosher porque lo que me quería referir es que en el cambio de bolsa cerrada lo que vamos a hacer es también con unas pinzas kosher pinzar para que no haya posibilidades de infecciones tampoco, y lo que vamos a hacer es pinzar con las pinzas kosher un poquito más distal, un poquito más hacia acá, y lo que vamos a hacer es abrir el grifo para que pueda salir todo el producto, toda la orina que esté acumulada en la bolsa. Y una vez que se haya vaciado la bolsa y se vuelva a cerrar esta bolsa, abriremos nuestras pinzas kosher. Y bien, pues hasta aquí esta presentación. Bueno, me faltan, perdón, dos pequeños detalles. Con respecto a los pacientes politraumatizados, considerar que son pacientes que hemos de tener una consideración bastante importante a la hora de realizar movilizaciones, y tenemos que usar pues principalmente mecanismos de movilizaciones como el sistema de la cama Motorres, Rotorres, que lo que va a hacer es movilizar al paciente para evitar úlceras por presión, y no realizarlo nosotros mediante mecanismos físicos, sino que sea la propia cama la que movilice al paciente. Eso ya lo veremos en el tema de la unidad del paciente. Y con respecto a los pacientes que tengan una colostomía, es decir, aquellos pacientes que han perdido una parte del intestino grueso, a estos pacientes se les coloca lo que se llama un estoma, se les hace un estoma. Este estoma, que es una perforación en el intestino para que a partir de este pueda expulsar los desechos, se debe realizar una higiene correcta. Estas bolsas pueden ser cerradas o abiertas. Las bolsas cerradas
son las bolsas que cuando se llenan se vacían, mientras que las bolsas abiertas tienen un sistema de vaciamiento. Normalmente todas las bolsas suelen ser cerradas. Y las bolsas pueden ser de una pieza o de dos piezas. Las de una pieza son las que únicamente son la propia bolsa con un sistema adhesivo para pegarse a la piel, mientras que las que son de dos piezas suelen llevar un disco para evitar que el estoma se cierre y una pegatina, o sea, una bolsa con una pegatina que se va a asociar a este arco o a este dispositivo que se coloca sobre el estómago. Bueno, y vamos a ver cómo se cambia este estoma en este último vídeo. Vamos a irnos a la parte que más nos interesa. Y lo que, tanto en unos como en otros, lo primero que tenemos que hacer es retirar la bolsa del estómago, siempre considerando que se debe de retirar de la parte más desde arriba, de la parte superior a la parte inferior, sujetando la piel y con pequeños movimientos para evitar que se pueda producir dehiscencias de los tejidos. Una vez lo hayamos quitado, lo que tenemos que hacer es limpiar este estoma y se debe limpiar principalmente con agua y jabón. Ahora lo vamos a ver en el vídeo. Otra opción pues es lo que se está viendo con agua y con suero salino. Y una vez ya tenemos limpio el estómago y vamos a hablar de aquellos dispositivos que tienen dos partes, lo que vamos a hacer es medir cuál es el tamaño ideal del dispositivo nuevo a colocar. Y aquí tenemos los dos dispositivos. Entonces vamos a cortar el tamaño que hemos escogido. Vamos a, con unas tijeras, a hacer un círculo sobre ese tamaño que hemos escogido en nuestra regla. Tiene un adhesivo, lo despegamos, lo vamos a llevar a la zona y a partir de ahí, una vez lo hayamos colocado y lo hayamos pegado correctamente, vamos a colocar la bolsa. Es decir, que esta primera parte del dispositivo se cambia cada 2-3 días, mientras que si fuera solamente la bolsa adherida, pues todos los días tendríamos que cambiar la bolsa. Evidentemente la bolsa se va a cambiar todos los días, pero en estos dispositivos este primer dispositivo, que lo que sirve es para sujetar la bolsa, este aro se va a cambiar cada 2-3 días. Pues muy bien, hasta aquí ahora sí esta presentación. Ha sido una presentación larga, pero este tema va a ser uno de los más importantes que vais a tener que dominar a lo largo del curso, y por ello el tema de centrarnos en que lo conozcáis en profundidad para que a la hora de realizar vuestro ejercicio profesional lo hagáis correctamente. Muchas gracias, chicos, por escucharme y por aguantarme esta hora y 10, y ha sido un placer. Estamos en contacto, chicos. Un abrazo a todos.